cantaremos por tu libertad. La apropiación y destrucción de la cultura palestina. Gaza fue, para Palestina, durante mucho tiempo, uno de los vínculos geográficos más importantes entre África y Asia. Recibió también la influencia de los diversos pueblos de Medio Oriente, Persia y Mesopotamia, por ejemplo. Además, fue un puerto importante por el que la región recibió la influencia cultural de todos los pueblos que han habitado las costas del mar Mediterráneo. Este intercambio ha tenido lugar durante aproximadamente 5.000 años, por lo que finalmente los árabes de la región, musulmanes, judíos y cristianos, fueron herederos de una riqueza cultural envidiable que supieron preservar e incrementar durante siglos. Cuando una parte muy importante de la población de Palestina se convirtió al Islam en el siglo VII después de Cristo, la cultura islámica se afianzó en la región con toda su grandeza. En su mejor época, la cultura islámica fue la cuna de muchos de los más grandes intelectuales de la historia humana, filósofos, literatos y científicos, cuyas aportaciones aún se estudian en todas las universidades del planeta. Este desarrollo se expresó también en el florecimiento espiritual de Palestina. En arquitectura y urbanismo, la zona adquirió también la belleza característica del periodo islámico con sus peculiaridades locales. En particular, se construyeron magníficas mezquitas admiradas en todo el orbe. Y Al-Aqsa se convirtió en uno de los centros ceremoniales y de peregrinación más importantes del mundo islámico. La fascinación de los europeos por lo que para ellos era Oriente, y en particular por la cultura palestina a partir del siglo XVIII, dio lugar a los estudios y literatura orientalistas que Edward Said describió con gran profundidad. Sin embargo, este deslumbramiento por parte de los europeos no implicaba comprensión o amor por el pueblo palestino, y este gran defecto acabaría convirtiendo el orientalismo en una herramienta de dominio colonial, primero por el Reino Unido y después por el sionismo europeo, cuyo representante más emblemático fue el austriaco Theodor Herzl. Cuando los sionistas debatían cuál era el mejor lugar para construir su Estado, si Argentina, Palestina o algún otro sitio, realizaron expediciones para evaluar la decisión más conveniente. El informe de una expedición decía: la novia es muy bella, aludiendo a Palestina, pero está comprometida, refiriéndose a sus pobladores árabes. Es decir, la fascinación por Palestina acabó transformándose en admiración por las ciudades, las construcciones, las técnicas agrícolas y ganaderas, la vestimenta, la comida y la música, pero no por la gente que había producido todo esto. Consideraron prescindible a la población palestina al tiempo que se apropiaron de su cultura. La desarraigaron de su tierra y la sustituyeron por migrantes israelíes provenientes de varios países del mundo. Este proceso constituye innegablemente, a partir de la Nakba y de la fundación del Estado de Israel en 1948, una limpieza étnica. La Nakba es uno de los acontecimientos más documentados de la historia reciente,
que, por ejemplo, Ilan Pappé ha descrito con todo detalle y realismo descarnado en su imprescindible libro La limpieza étnica de Palestina. La expulsión de una población de sus tierras ancestrales no puede ser llevada a cabo más que utilizando una violencia ilimitada y muy planificada. Por ello, los sionistas han destruido la base material de la vida palestina. La apropiación cultural se ha combinado paradójicamente con la destrucción de la cultura palestina. La destrucción de mezquitas, iglesias, museos, escuelas, universidades y pueblos muy antiguos y bellos ha sido el lugar común de la opresión sionista sobre los palestinos desde hace más de 77 años. A partir de octubre de 2023, con el recrudecimiento de la colonización de Cisjordania y el genocidio en Gaza, estos fenómenos han alcanzado niveles insoportables que dejan sin aliento a gran parte de la población mundial, la cual observa pasmada e impotente este proceso ante la falta de medidas eficaces para detenerlo. A pesar de todo, la cultura palestina sigue y seguirá siendo un pilar de su resistencia.